El título de esta lección es Cristo en el crisol, y el texto para memorizar se encuentra en Mateo 27, versículo 46, que dice lo siguiente: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactaní. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esta expresión de Cristo en la cruz nos muestra algo que Él experimentó desde el momento en el cual Jesús vino a este mundo. Él fue un varón de sufrimiento, experimentado en quebranto. Y realmente esto fue lo que pasó. A lo largo de este tema vamos a ver varios textos que nos hablan acerca del sufrimiento de Cristo Jesús, desde que Él era pequeño hasta que Él dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Todos estos pasajes nos van a mostrar una realidad. Jesús vino en este acto maravilloso de salvación para hacer algo por nosotros que nadie más hubiera querido hacer. Él vino para entregar su vida de modo maravilloso por una humanidad que incluso durante el ministerio de Él no le mostró mayores señales de que aceptaba ese sacrificio que estaba Él dispuesto a hacer y que hizo en nuestro favor. Cuando uno empieza a leer los pasajes del Evangelio que nos hablan de Cristo cuando nació, por ejemplo en San Lucas tiene la mayor cantidad de pasajes que hablan sobre la niñez de Cristo Jesús. Si tú quieres saber cómo vivió Jesús de niño, te invito a leer los primeros capítulos de San Lucas, y allí en el capítulo 2, versículos 7 y 22 al 24, vemos el origen humilde de Cristo Jesús. Él nació en Belén de Judá, nació en medio de un censo de población, sus padres eran sumamente humildes, termina naciendo nuestro Señor en un pesebre, rodeado de animalitos, allí acomodado en uno de los lugares más humildes en los cuales una persona podría nacer en este mundo. Allí nació nuestro Salvador. Cuando Él fue llevado al templo, sus padres no llevaron un cordero para el sacrificio de gratitud, llevaron apenas 2 tórtolas, 2 palominos. ¿Por qué? Porque ellos eran de condición muy humilde, muy triste. Alguna vez un hermano me decía, ¿cómo habrá sido Jesús de pequeño? Y en algún momento se me iluminó y le dije, si tú quieres saber cómo fue Jesús de chico, anda a la calle y busca un niño pobre y mira su rostro, así era Jesús. Jesús no fue un chico privilegiado, Él fue un jovencito, un niñito que estaba entre los humildes, entre los más pobres de su sociedad. Pero aún así, Él fue criado con esmero por sus padres. La pobreza tampoco es un pretexto para vivir una vida sin aspiraciones o una vida sin cultivar las normas, los valores más elevados. En la educación de Cristo Jesús, en la formación que le dieron sus padres, en medio de la humildad en la cual Él vivía, nosotros vemos de que tenemos una obligación los cristianos de educar a nuestros hijos buscando los valores más altos, buscando las normas más altas, que tenemos que esforzarnos en esto porque somos hijos de Dios. Más adelante, Jesús cuando comienza su ministerio en San Juan capítulo 1, versículo 46, nosotros vamos a ver a uno de los futuros discípulos de Cristo diciendo, de Nazaret puede salir algo bueno. Jesús nació en Belén de Judá, tuvo que escapar a Egipto, perseguido por Herodes. Él no era consciente de esto, él era un bebito apenas, pero cuánto él tuvo que empezar a sufrir, aún siendo pequeñito. De Egipto llamé a mi ungido, dice la palabra de Dios, y Cristo Jesús volvió luego de la muerte de Herodes a vivir una infancia allí en Nazaret, y en Nazaret no era el mejor lugar del mundo, era un lugar difícil, un lugar no ideal, no sabemos exactamente por qué, pero no era el mejor lugar, a lo mejor por ser muy pequeño, a lo mejor por ser una ciudad peligrosa, no sabemos, pero sí conocemos, sí entendemos de que en los lugares más difíciles Dios puede sacar hijos maravillosos. Yo lo he dicho siempre, como pastor he sido pastor de lugares difíciles, de lugares hasta muy peligrosos, pero en medio de esos lugares, si uno se atreve a confiar en la gracia de Dios, si uno se atreve a proteger a tu familia, pedirle a Dios que proteja a tu familia, a tu hogar, que te ayude a vivir como un hijo de Dios, Él hace el milagro y tú puedes empezar a vivir maravillosamente como un hijo de Dios. Así Cristo Jesús desde muy chiquitito empezó a aprender en la escuela del sufrimiento humano de una forma tremenda. Pero más aún, porque Él nació sin pecado, Él no tenía esa costumbre del pecado en su naturaleza. Para Él el pecado era algo totalmente ajeno a Él. Así que desde muy pequeño Él debe haber sido
amenazado, atenazado por el pecado, por las tentaciones. Todo una victoria Cristo Jesús tenía que lograr cada día para mantenerse alejado del mal, alejado del pecado. Uno apenas se puede imaginar cómo este niñito aprendió en la escuela de sufrimiento a mantenerse fiel a Dios, aún desde que era muy pequeño. Ya más adelante, en pleno ministerio, en San Mateo 12, versículos 22 al 24, Lucas 4, 21 al 30 y otros pasajes más, nosotros vamos a encontrar a Cristo Jesús tratando de mostrarle a las personas el mensaje que Él había venido a mostrarles, y a las personas rechazando, incluso violentamente, incluso blasfemando contra Él, injuriándolo, tratando de condenar el ministerio que Él estaba haciendo, incluso tratando de atentar contra su vida. Y uno apenas puede imaginarse, ¿no? Jesús que sabía quién era, Jesús que sabía el mensaje que Él estaba dando, que no era un mensaje malo, no era un mensaje para hacernos peores personas, era un mensaje lleno de buenas enseñanzas, y que la gente se opusiera tanto a su mensaje. Esto debe haber causado mucho dolor en Él. Finalmente, Cristo Jesús, hacia el final de su ministerio, un día se paró frente a la ciudad de Jerusalén, y ahí sacó a relucir un poquito el sentimiento humano que había en su corazón, de profunda tristeza, al ver la reacción de Jerusalén, del pueblo judío, casi en general, frente a su mensaje. Le rechazaron su mensaje, y iban cumpliendo la profecía que anunciaba de que Jerusalén se había vuelto de la ciudad de Dios a una ciudad asesina de los mensajeros a quienes Dios enviaba. Todo esto, todo el tema del pecado debe haber sido algo profundamente ofensivo a Cristo Jesús, por cuanto su naturaleza no estaba para nada ligada al pecado. Sin embargo, Cristo Jesús se aventuró a cumplir la siguiente etapa del plan de salvación, no sin temor, no sin miedo, y Él finalmente estuvo enfrentando al mismo enemigo allí en el huerto de Getsemaní, una noche antes de dar su vida por nosotros, la noche anterior a cuando Él entregó su vida por nosotros. En San Marcos capítulo 14, versículo 34, y en los Mateo capítulo 26, versículo 39, y en otros pasajes del Evangelio, nos hablan acerca de los sufrimientos de Cristo Jesús antes de morir en la cruz del Calvario, específicamente en el Getsemaní. El diablo mismo lo atenazaba, lo atacaba con las más terribles tentaciones. Y claro, le mostraba lo que era obvio, de que mucha gente no estaba dispuesta a aceptar su sacrificio, de que ese sacrificio sería despreciado por muchas personas hasta el fin del tiempo. Y con todas estas realidades, el diablo trataba de hacer desistir a Cristo Jesús del deseo que Él tenía, de la voluntad que Él tenía de salvarnos. Cristo Jesús en aquel momento le clama a su Padre 3 veces, Padre, si es posible, aparta de mí esta copa. Pero maravillosamente Cristo Jesús le dice, pero no sea hecho como yo quiero, sino como tú. Sabes, muchas veces en la vida, más adelante la Escritura nos va a decir que así como Cristo sufrió, pero logró una victoria, nosotros, Él nos ha prometido una victoria final, Él nos ha prometido la vida eterna, pero tenemos que entender de que en esta vida vamos a enfrentar sufrimiento. Y nuestra única solución, nuestra única seguridad frente al sufrimiento que enfrentemos, será decirle al Padre, Padre, esto que está pasando frente a mí es muy fuerte. Si puedes, por favor, quítalo, pero no sea hecha mi voluntad, sino sea hecha la tuya. Así como Cristo Jesús sintió y enfrentó los problemas, es un gran ejemplo, es el gran ejemplo para que nosotros seamos también victoriosos de su mano en esta tierra, en esta vida. Finalmente, Cristo Jesús se adelantó valientemente para ser crucificado por nosotros. La muerte de cruz era una muerte horrible, era una muerte sumamente cruel y sádica. Las personas eran colgadas allí en la cruz y eran dejadas a morir poco a poco a causa de las infecciones, a causa de la falta de agua. Era una cosa terrible a causa de la situación la posición de sus cuerpos allí atravesados por clavos, con dificultad para respirar. Era un sufrimiento constante, era una de las muertes más horribles que haya habido jamás. Pero de esa muerte Cristo Jesús participó para darnos ejemplo, para mostrarnos de que a través de ese acto maravilloso, Él iría
a salvarnos, a nosotros, los seres humanos. Frente al hecho de la crucifixión, muchas cosas pasaron. No fue una crucifixión como cualquiera, fue una crucifixión muy diferente, fue una crucifixión rodeada de hechos portentosos. El sol se oscureció, una oscuridad tremenda rodeó la cruz del Calvario. Al momento de Cristo entregar el Espíritu, el templo se rasgó, el velo de arriba abajo se partió en dos, ese velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Los santos que estaban en las tumbas salieron de sus tumbas a causa del terremoto, y después de la resurrección aparecieron a muchos hablándoles acerca de Cristo que había sido crucificado y que ahora se había vuelto el Mesías del mundo, que nos había redimido de él. Y fue algo tremendo, algo terriblemente dramático el tema de la crucifixión. Realmente nosotros vimos allí uno de los puntos culminantes, tal vez el punto culminante del gran conflicto entre el bien y el mal, del gran conflicto entre Dios y el diablo, uno buscando nuestra salvación y el otro buscando nuestra perdición. Gracias a Cristo Jesús por su don inefable. Gracias a Cristo Jesús, gracias a Dios, porque a través de Cristo Él estuvo reconciliando consigo mismo al mundo. Ya nos dirán los apóstoles un poquito más adelante, frases de ánimo, frases que nos muestran de que Cristo Jesús ha vencido. Ahora el diablo ha descendido a nosotros con grande ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Es por eso que los cristianos, desde la época de Cristo y hasta que el Señor venga, estarán sometidos a ataques constantes del maligno, por cuanto él, sabiendo que ya está perdido, su única opción es perderse arrastrando a la mayor cantidad de gente que pueda con él. Entonces esto hace que la vida del cristiano sea una vida especialmente llena de sufrimiento, especialmente llena de dolor. Todos los que siguen a Cristo en algún momento sufrirán algún tipo de persecución. Puede ser por sus familiares, puede ser por gente muy cercana a ti que en algún momento se voltea y deja de amar a Dios y se vuelve tu peor enemigo. De esto hay un montón de ejemplos que pasan día a día. Y sabes, frente a estos sufrimientos, frente a estas angustias, debemos entender de que esto es así. O sea, algo que nos pueda ayudar a entender lo que nos sucede a veces, cosas inexplicables, cosas que uno no puede comprender, es pedirle a Dios: Señor, ayúdame a entender de que estas cosas pasan a los hijos de Dios. Vivimos en un mundo en donde todavía el diablo está tratando, ya no de luchar contra la victoria que Cristo Jesús obtuvo en el Calvario, sino luchar contra Dios atacando a sus hijos, atacando a su iglesia, atacando a este mundo que cada vez está de mal en peor, atacando a las familias. Pero Dios tiene para nosotros una promesa de victoria, una promesa de esperanza. Es muy interesante que en algunos de estos pasajes el Señor nos dice en Primera de San Juan, capítulo 2, 25, Tito, capítulo 1, versículo 2, de que Dios es un Dios maravilloso que nos ha hecho una promesa de vida eterna, que es un Dios que no miente, que es un Dios. En Tito, el apóstol Pablo nos dice que Dios es un Dios de verdad. El Dios que no miente nos ha hecho una promesa, ¿sabes? Y esto debe darnos seguridad, debe darnos consuelo, de saber de que no estamos solos en este mundo, de que es cierto, enfrentamos muchas dificultades, pero vivimos en una etapa en la cual la victoria para aquella persona que quiera creer en Dios ya está segura a través de la sangre preciosa de Cristo Jesús que fue derramada en la cruz del Calvario. Hoy enfrentamos mucho sufrimiento, vamos a enfrentar mayor sufrimiento, dolor y el pecado que crece hasta que Cristo venga, pero debemos recordar de que la victoria en Cristo Jesús ya es algo seguro. La victoria a través de lo que Cristo Jesús logró por nosotros en la cruz ya es algo que es una realidad. Ahora vivimos en la esperanza del retorno de Cristo Jesús, vivimos en la esperanza segura de que Dios ha prometido a todo aquel que cree que no se pierda, sino que tenga vida eterna. Este tipo de promesas debe ayudarnos a tener esperanza en medio del sufrimiento que vivimos, en medio de las cosas que pasamos, entendiendo de que nuestra vida debe estar siempre oculta en Cristo Jesús hasta que Él venga. Entonces, en esta lección, en este tema, hemos visto el sufrimiento de Cristo, desde que era pequeñito, cómo el diablo lo atacó, cómo el diablo trató de destruir su vida, incluso cuando Él ni siquiera era consciente, humanamente hablando, de las cosas que estaban pasando. Más adelante nosotros vemos a Cristo Jesús
ejerciendo su ministerio, tratando de salvar a las personas, contemplando a su vez cada vez más y más a medida que avanzaba su vida, lo horroroso que era el pecado, lo malo que era el pecado, a pesar de que él tenía un alma perfectamente inocente, él no había caído. Sin embargo, él con valentía, con valor, siguió adelante su programa de salvación de la humanidad. A él no le importó ser atacado por el diablo repetidas veces, no le importó sufrir los sufrimientos que él tuvo que sufrir allí en el Getsemaní. Fue gustosamente a la cruz del Calvario, entregó su vida allí por nosotros. Lo que mata a Cristo finalmente en la cruz no fue el sufrimiento propio de la cruz, sino fueron los pecados del mundo que fueron puestos en ese momento en el corazón de Cristo, en el ser de Cristo Jesús. Todos nuestros remordimientos, todo el dolor por el pecado, toda la maldad del pecado fue puesta en ese momento en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso fue lo que ocasiona la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Nuestros pecados no fue una nación determinada, no fueron dos naciones determinadas, fueron tus pecados y mis pecados los que llevaron a la muerte al bendito Hijo de Dios. ¿Y por qué Él sufrió de esa forma? Para darnos libertad, para darnos liberación, cosa que Él alcanzó al levantarse de los muertos. Y ahora, aunque enfrentamos un mundo de sufrimiento, aunque es necesario que los hijos de Dios participen por vivir en un mundo imperfecto, por vivir en un mundo que está lleno de pecado y por vivir en un mundo que se está debatiendo en el último tiempo final, los cristianos tenemos que aprender a confiar en Cristo Jesús, a confiar en ese Dios que no miente, que nos ha dado la mayor y más maravillosa promesa de que Él viene de nuevo y nos va a dar vida eterna. Y esto debe ser palabra suficiente para decir, amén, sí, ven Señor Jesús, y que la palabra de Dios permanezca en nosotros para siempre. Amén.